Bueno, ¿cómo andás, Nico? Buen día, bienvenido. Alejandro, acá leyendo la nota a la que vos hacías. Salió este viernes. Salió este viernes, sí, el viernes pasado publiqué una sobre pentecostalismo en América Latina también, que, trata de dar cuenta de manera muy general, porque hay muchos tipos de pentecostalismo, entonces es muy difícil hacer una síntesis de porque es cómo ingresan a lo popular, cómo ingresan a esa corporeidad popular, cómo los sectores populares en América Latina son pentecostales. Uh-huh. ¿Y cómo? Creo que es importante para todos aquellos que piensan lo popular. Uh-huh. En América Latina creo que es importante pensar por qué los sectores populares se han pentecostalizado, justamente, ¿no? Porque a veces hay una reflexión sobre lo popular que está mucho más vinculado al deseo de cómo sea lo popular de los investigadores o de los activistas, en fin, de las diferentes personas involucradas con esa trama, que con las propias lógicas que se dan a los sectores populares. Y parte de esa lógica es, o constituyendo esas lógicas, es justamente el triunfo del pentecostalismo en los sectores populares, claramente. Eso es un tema en sí mismo que además... que trastoca todo, ¿viste? Porque... Y a eso que decís hay que agregar, aunque en alguna medida está implícito, no solo un estrecho vínculo, vasos comunicantes increíblemente fuertes, sólidos, vibrantes, en crecimiento, sino además una explícita acción e intención de ingresar a la arena política, ¿no? Bueno, claro, por eso casi todos los que trabajamos el tema del pentecostalismo en América Latina nos recostamos mucho en el pensamiento de Laclau o Laclau, en realidad tendría que ser Laclau, que justamente escribió varios trabajos interesantes, pero uno que se llama La razón populista, ¿no? Que fue un libro como de cabecera del cristianismo y demás, y a través de esas perspectivas uno empieza a comprender cómo... muchas gracias. Uno empieza a comprender por qué justamente los sectores populares van para ese lado, para ese espacio, y no tanto para el espacio deseado por militantes, activistas, investigadores. El pentecostalismo no es un proyecto emancipatorio para los sectores populares, claramente. Ajá. Es en un sentido político mayoritariamente conservador, aunque hay grupos que no lo son, porque tampoco hay que generalizar, pero mayoritariamente sí. Pero claro, trabajan justamente con toda esa corporeidad sufriente que el resto, digamos, de las cosmologías de las sociedades, inclusive de las políticas sociales, las abandonan o no están presentes. ¿Sí? Ese es un asunto que tiene que ver con tu artículo anterior. Más el último está muy vinculado. El gracias segundo que acaba de dar Nicolás tiene que ver con el agua primero y el café después. Sí, acá que Diego me entienden muy bien. No tan bien como la vez anterior, que hasta una torta que la mamá de Diego te había hecho en su quebracho natal. Eso fue impresionante. Recién asumido el gobierno, hubo un acontecimiento organizado por la Iglesia Católica, más allá, aunque participaron otras iglesias, en el que entre otros participó el presidente de la República. Participó el presidente de la República y buena parte de su gobierno, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y eso motivó distintas miradas de todo tipo, a propósito si de alguna manera eso constituía el legítimo derecho de un individuo desde el punto de vista de su religión a manifestarse, o si en su condición de presidente de la República de algún modo no se veía afectada la laicidad. Vos en tu columna aludís a eso, no haces especial hincapié en eso, sino que haces hincapié en el rol que la Iglesia Católica está tomando o quiere empezar a tomar, a retomar. Me parece bueno que habláramos de eso. Pero antes, un breve comentario acerca de en qué medida por este tipo de acontecimientos la laicidad sentís que pudo haber sido o no afectada. Después de la laicidad en Uruguay, digamos, el modelo laico que fue construido y que perdura en buena parte desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, que ahí es que se considera el modelo laico. Por eso yo le llamo nación laica, porque es un modelo que aparte, constituye todos los mitos de la nación. En otras naciones, por ejemplo, en otros países, los mitos pueden ser católicos, pueden ser, religiosos, políticos. Acá son estrictamente
la mitología nacional está vinculada con el modelo laico. Por eso yo hablo mucho de laicismo cultural, no es solo una... Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa laicidad siempre, digamos, está en movimiento. Siempre está en movimiento y siempre ha estado en movimiento. Lo que viene pasando en las últimas décadas es que, bueno, vos tenés una transformación de la sociedad que hace que desde, bueno, lo que hablábamos de los pentecostales, de la llegada de Pentecostal, la ocupación de espacios públicos, digamos, la alteración de la ciudad y de la constitución justamente del espacio común, no te digo que altera la laicidad, porque al contrario es uno de los elementos que la laicidad habilita, justamente la libertad religiosa. Sí, justamente. O sea, la laicidad no es sustitución de la libertad religiosa, sino, digamos, la matriz laica uruguaya y otras lo que tratan es de asegurar, restringir, porque también todo es muy relativo, ¿no? Es decir, reconfigurar lo religioso del espacio de creencias de alguna manera en la sociedad. A ver, hay que acordarse que en el gobierno de Vázquez hubo muchas contrataciones y muchas intervenciones y hubo un vínculo importante, por ejemplo, con la Iglesia Católica. A nivel de gestión, estoy pensando en el primer gobierno de Vázquez, sobre todo. Y bueno, me acuerdo, por ejemplo, inclusive antes de la presidencia de la República, que hubo una exposición en el Cabildo de Escrivá de Balaguer, que es uno de los fundadores del Opus Dei, el fundador, inclusive antes que Vázquez llegara a la presidencia. Es decir, que toda aquella idea más ballista de que lo público no puede ingresar lo religioso, hay que anularlo ahí, gradualmente eso se fue deconstituyendo. Después, bueno, los estudios clásicos que hemos hecho varios, la cruz del Papa, la fiesta de Iemanjá, es decir, todo, empiezan a aparecer la cantidad en la ciudad. El Papa Wojtyla después, ¿no? Después el Papa acá Wojtyla. A pocos metros. Bueno, y de cada uno de esos elementos he escrito capítulos de libros, artículos académicos y a veces periodísticos. Bueno, es decir, empieza a haber una complejidad. Bueno, el caso del Papa Wojtyla, hubo muchísimos cuestionamientos a la instalación de esa estatua ahí. Que fue ya en el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Sí, y aparte los cuestionamientos clásicos, masonería, la iglesia Valdente, la iglesia metodista, la liga antipapa, se empiezan digamos, estructuras que se aglutinan en torno a que no solo es, a ver, una visión de la laicidad. Hay que acordarse que el modelo uruguayo es laico, pero con una fuerte impronta anticlerical, porque sobre todo cuando se da este proceso en el Uruguay, lo que le interesa al Estado es dirimir sus espacios y expulsar, digamos, a otros protagonistas constructores de ese espacio, como era la Iglesia Católica. Que en general nos olvidamos que la separación entre el Estado y la Iglesia Católica, que ocurre del 17 al 19, digamos 18, ¿no? La Constitución, la fundación de la nación, es decir, la fundación de la República, de la República Oriental del Uruguay, era justo... Estoy trabajando, varios estamos trabajando sobre la relación entre república y democracia, pero ese es otro tema. Otro tema. ¿Qué pasa? En la Constitución de 1830 vos tenés una religión de Estado. Al mismo tiempo que asegura cierta libertad religiosa, vos tenés una Constitución de Estado que es la Iglesia Católica, y eso va a seguir hasta la separación en la Constitución, digamos, que cristalizaría por lo menos ese eje del vallismo, muy vallista, que estamos hablando digamos, por eso el 17, 18, 19, en esos años, digamos, más allá de la fecha cierta, es que se da todo el proceso de reglamentación jurídico normativo de la separación, con la discusión del caso, ¿no? Porque, por ejemplo, los sectores más radicales en este proceso laicista querían expropiarle los templos a la Iglesia Católica. Es decir, ¿por qué es esto? Porque, a ver, la Iglesia Católica era, por ejemplo, la que gestionaba los cementerios, era la que anotaba los nacimientos. Mis colegas, por ejemplo, que estudian linajes y en fin, familia y demás, ¿a dónde van? Van los archivos de las iglesias si vos querés hacer un trabajo histórico. ¿Por qué? ¿Por qué están los archivos ahí? Bueno, porque la iglesia cumplía todas esas funciones. Claro. No era solo que la gente iba a rezar, la iglesia era el estructurante administrativo de los ciclos. Era la oficina, digamos. Era la oficina. Nacías, bueno, te casabas,
fallecías, dónde enterrarte, etcétera. Todo lo que hace el Estado hoy en día, es decir, gestionar administrativamente tu vida e inclusive tu muerte, bueno, lo hacía la Iglesia Católica. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, hay toda una desde tradiciones burocráticas hasta cosmologías que hacían que esa fuera una función de la Iglesia Católica. Bueno, eso de a poco, digamos, el Estado va sustituyendo a la Iglesia en esas funciones. ¿Por qué? Porque también está remodelizando ese Estado. Es un Estado nuevo, digamos, ¿no? Es un Estado muy joven y a medida que ese Estado aparte se va construyendo como, digamos, motor del proceso civilizatorio uruguayo, que en otros países no fue así. Por ejemplo, en otros países tenés mucha más incidencia de los privados, de la sociedad civil, en fin, de agrupamientos que son fundacionales y que van constituyendo y produciendo lo social sin, digamos, un principio tan centralizado, gestor y productor, porque aparte no había otro. Es decir, si el Estado, digamos, ese joven, no producía el Uruguay, no había mucha, o sea, no tenías ni una burguesía nacional superpoderosa, no tenías tampoco una iglesia poderosa. Una de las cuestiones que llama la atención es que el anticlericalismo uruguayo no corresponde a la fuerza, digamos, real ni al poderío económico de la Iglesia Católica uruguaya, que obviamente no era equivalente a la mexicana, a la peruana, digamos, a otros países de América. A la Argentina, inclusive. A la Argentina, ¿no? Inclusive. Entonces, digamos, eso generó una situación muy ríspida con las religiones, pero sobre todo con la Iglesia Católica, porque aparte este proceso de laicidad lo apoyaron muchas corrientes anticatólicas o no católicas, muchas corrientes religiosas estoy diciendo, sobre todo, bueno, católicos que habían vivido la experiencia en Europa del catolicismo ultramontano, ¿sí? de ese catolicismo casi integrista, y que llegaban acá a las Américas y bueno, podían desarrollar su anticlericalismo a piacere. Los protestantes, bueno, libres pensadores, masones, judíos también, es decir, todos aquellos que de alguna manera habían sido afectados en Europa, pensando en la inmigración europea, por situaciones muy duras que la Iglesia Católica en esos países, estamos hablando al principio del siglo XX, la primera década del siglo XX, bueno, cómo digamos, incidían en la esfera de lo social, de lo cultural, de lo político, en formas de discriminación que la propia Iglesia Católica. Ahora, el viernes a las 19 horas a la Facultad de Información y Comunicación vamos a pasar el film Fe en la Resistencia, que es un film que hizo Nicolás Iglesias, sí, se llama Nicolás, sí. Fe en la Resistencia. Así tengo alguna ficha acá, te lo muestro. Fe en la Resistencia, justamente porque estuvo Nicolás acá cuando se estrenó, me acuerdo. Mirá, que fue el año pasado, creo, ¿no? Nicolás viene cada tanto, es un amigo. Sí. Nicolás Iglesias, que además con ese apellido obviamente se tenía que dedicar a esos temas. Mira, acá está el afiche, es bien significativo, con la palomita. Sí, mira, Fe en la Resistencia. Fe en la Resistencia. Para que de paso lo hago así. Ahí va. Se lo cuento a la gente, pero los que lo vean después por la web, en el canal YouTube La Mañana en Camino, pueden ver el afiche. Bueno, esto me decís que se va a exhibir este filme. El aula magna a las 19 horas de la Facultad de Información y Comunicación, San Salvador 1944. Y ya que estamos en... Me siento un presentador de nuevo, sí, pero me gusta. Y ya que, para que sigas desarrollando esta vocación, contame el título, porque vamos a ir a una tanda y al regreso quiero ingresar a otros aspectos del artículo. Contame algo acerca de lo que también se ha anunciado, el curso de Antropología de la Religión y las Creencias. La Facultad de Humanidades, eso va a ser la Facultad de Humanidades, sí. Donde también estás como docente investigador, ¿no? Claro. Pero sí, claro. Eso que es un curso de posgrado, ¿no es cierto? Ese es un curso, ¿querés que hablemos ahora o después de la pausa? No, tirame el titular, porque ya que invitaste a esto, invitas a lo otro también. Claro, es un curso para todas las personas es un invitador de cosas y de causas. De cosas y de causas. Es un curso de maestría para todos los estudiantes de maestría de la UDELAR y de Humanidades y de la FIC y en fin del área social y demás que quieran asistir. Y bueno, y vamos a trabajar diferentes ejes de la temática desde los clásicos, digamos, toda la reflexión clásica, porque aparte, claro, lo religioso siempre fue fascinante. Y para el caso de la antropología, es una de las ramas fundadoras de la antropología. Claro. Después vinieron otras antropologías, y bueno, la antropología contemporánea
tiene muy poco que ver con esa antropología clásica en algunos aspectos, yo diría lamentablemente. Ahora, ¿qué pasa? Como a partir de los 60 hay un boom religioso en todo el mundo, aquel objeto de estudio, porque fíjate qué interesante, Alejandro. Bueno, escribí hace años un trabajo sobre esto, la mitología de la modernidad, cómo la modernidad suponía que poseía un nivel de racionalidad tan denso que la religión iba a ser superada y absorbida en el mundo social y que iba a desaparecer. Sí. Esa era, casi como un fenómeno natural, digamos, claro, ¿no? Esa era la idea de la utopía socialista, del socialismo real, pero también era la idea de la modernidad capitalista. Claro. De la modernidad capitalista relativamente, pero sí, bueno, el vector era la ciencia, el vector era la producción, el vector era el mundo real. Si crees o no es problema tuyo, y cuando digo es problema tuyo no es solo una expresión, es que, por ejemplo, en el caso nuestro, el modelo laico clásico, por así decirlo, la cultura laica, porque en realidad la laicidad en el caso de Uruguay es un país tan reducido y tan insistentemente laico, te matriza toda la... Yo me acuerdo, por ejemplo, en secundaria, una profesora diciendo, no, usted escóndase la cruz, o sea, represión por parte de los propios, ¿qué le importaba a ella? No podía mirar para otro lado, pero, o sea, yo llegué a conocer mucha gente, sobre todo en el sistema educativo, militante de esa laicidad en la cual ningún símbolo religioso puede estar presente, la visión que teníamos antes, eso se ha ido modificando. Porque, bueno, yo te decía... Lo religioso como parte de lo privado, de lo íntimo, de lo propio, ¿no? Que no se puede mostrar al espacio público, al espacio de la polis, y que no se puede manifestar en ningún lado, salvo en tu iglesia, en tu casa, en el espacio más privado e íntimo. Pero, ¿qué pasa? Eso se fue alterando con el tiempo, porque el propio modelo laico, digamos... se requebrajó por diferentes lados, porque el Uruguay empezó a absorber corrientes religiosas de otros países, como es el caso del neopentecostalismo, que ya tiene décadas en Uruguay, y que empieza a trabajar sobre esa trama de lo popular de una manera absolutamente diferente, porque empiezan a aparecer, que ya estaban, pero empiezan a aparecer sobre todo obviamente a partir de la reapertura democrática, porque... no se podía decir que en el espacio de la dictadura existía un espacio público, era un espacio absolutamente controlado y bueno, las manifestaciones religiosas también estaban controladas, el Corpus Christi, o sea, había una cantidad, por ejemplo, la Iglesia Católica estaba muy restringida, pero durante la dictadura, dices. Durante la dictadura, porque aparte, claro, porque además, a ver, una iglesia que fue muy militante contra la dictadura mayoritariamente. Claro, por lo menos no fue cómplice, por decir. No solo no fue cómplice, sino que, a ver, todos los que militamos en esa época nos empezamos a reunir cuando no existía la democracia, clandestinamente en iglesias, claro. O en lugares vinculados sobre todo con la iglesia católica, pero también con algunas iglesias protestantes como la metodista, es decir, la estructura, digamos, que teníamos en aquella época para tener un mínimo de interacción sin riesgo, eran espacios religiosos, ¿no? Otra vez la alteridad, muy distinto a Argentina, donde la iglesia... No solo no fue eso, sino que fue exactamente lo contrario, ¿no? Claro, con las excepciones del caso también, naturalmente, porque hubo muchas persecuciones y asesinatos y desapariciones también de diferentes integrantes de diferentes corrientes cristianas. Pero, como te decía, yo creo que hay un punto de inflexión en toda esa estatuaria, monumentología, espacialidad, es decir, el hecho de que la ciudad pasa a tener simbología religiosa y simbología étnica también. Porque, sí. Quiero ir a la pausa y quiero que al regreso, a ver si puedes desarrollar un poquito. Expresamente, ¿no? Sí. Esto que vos escribís. La Iglesia Católica trata así de retomar o de reinventar de manera vehemente su lugar de protagonista en la fundación de la nación y espacio divinamente protector del quehacer político, revirtiendo topológicamente los ámbitos y permitiendo que en el seno privado de la iglesia ingrese el cuerpo de la polis, el cuerpo político, el cuerpo que materializa
o materializaba la división entre política y religión, y que ahora es bendecido por congregaciones de interreligiosidad limitada. Claro. Lo interesante es que también vos decís por ahí en el artículo que esto ocurre sin que necesariamente más personas se estén volviendo católicas, ¿verdad? No, sin embargo, el rol, y acá hay un rol institucional y también un rol personal. Lo comentamos luego de la pausa. Está en el último tramo además del programa. Estamos conversando con Nicolás Guigú, estamos poniendo La Mañana en Camino. Último tramo de La Mañana en Camino, último tramo de la charla con Nicolás Guigú. Algunos mensajes llegan a través del 099-894-987. Perdonen, la necesidad de creer en algo por el vacío existencial, la gente se vuelca a estos grupos nuevos de pentecostales que prometen soluciones mágicas, lo dice Omar. Otros mensajes llegan, lo manda Alexander el Afro. Buen día, Ale. El tema de la laicidad es muy discriminatorio, ya que los integrantes de las religiones afro somos permanentemente discriminados. Lo dijo con propiedad, ya que con Nicolás Guigú es algo que lo hemos trabajado juntos. Sí. Donde está el Estado y la Academia reproduce estos estigmas discriminatorios, lo dice Alexander. 099-894. Alexander, Dale. si no me estoy equivocando, bueno, él fue el curador si es ese Alexander, es el curador fue el curador de la Bienal de acá del Uruguay, que se llamó Interoceánicas, que fue impresionante. Yo sé que nos quedan pocos minutos, pero artistas de África, bueno, tenía que ver todo con el océano de Europa y de América, y la presentaba. A mí tuve la alegría de presentarla junto con Alejandro y López Laje y Federico Arnaud, y una colega artista afro, y bueno, y yo, el que suscribe, fue la verdad que fue una experiencia muy linda, también para pensar toda una relación entre religión y arte que en general está bastante oculta. Y alguien me pregunta, no me quedó claro si le parece que la laicidad se violó o no con la presencia de la calle en la iglesia. Una cuestión que quería decir algo de lo que decía Alexander, antes, que una presencia que a esta altura cualquier diálogo interreligioso o ritual interreligioso debería incluir, y que no hay manera de que pueda estar excluida, no hay argumentos, son las religiones afro. Claro, no son religiones abrámicas o como la clasificación que se le quiera dar, pero una religión no es solo un espacio de creencia, también es un espacio de símbolos, de producción cultural y demás. Bueno, en ese espacio interreligioso, en ese ritual interreligioso, por eso digo interreligiosidad limitada, porque los afro no estuvieron, claramente las religiones afro no estuvieron, y con eso se reproducen una cantidad de estigmas, porque no son lo suficientemente dignas para estar en la Iglesia Católica. Pero pará, porque tampoco estuvo la iglesia metodista. La metodista, ¿no? La metodista, la metodista, bueno, hablo un poco de ello en la nota. Sí, la metodista mandaron una nota expresamente negándose a participar, y otras corrientes también protestantes, por considerar que justamente la laicidad era lo que se ponía en juego en ese momento. Hay una cuestión que a mí me parece interesante en esta relación. No me estás respondiendo a lo que te pregunté, te lo digo por la duda. Ya, termino con eso. ¿Qué pasa? Lo más preocupante para, digamos, la perspectiva clásica, laica y laicista uruguaya es la relación en exclusivo entre la Iglesia Católica y el Estado. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo? Y lo sabemos los que trabajamos en esto, la Iglesia Católica, por suerte, lee los textos que escribimos, es decir, es una comunidad que en términos de jerarquía tiene personas muy bien formadas que producen conocimiento, pero también leen los que producimos conocimiento sobre el tema religioso. ¿Qué hicieron? Y generaron un espacio justamente para decir, no estamos solos, no es una cuestión de la Iglesia con el Estado, entonces va a estar el rabino tal, va a estar el pastor tal, es decir, varias congregaciones, había dos grupos de, digamos, dos nucleamientos judíos religiosos. Estaba la iglesia de Río de la Plata, estaban los anglicanos también, es decir, la iglesia evangélica armenia también estaba. La iglesia evangélica armenia, es decir, tenés ahí un espacio en el cual la iglesia está diciendo, bueno, dado que hemos sido tan privatizados, dado que hemos sido de alguna manera reproduciendo un discurso que hemos generado nosotros los investigadores, pero que también tiene elementos de verdad, obviamente. Entonces ahora vamos a, este espacio privado se vuelve no público, pero se vuelve un espacio de hospitalidad, un espacio de hospitalidad, y entonces vienen otras
integrantes de corrientes religiosas para bendecir, para darle un buen auspicio a el gobierno entrante, pero también ingresa el cuerpo político, porque podrían haber hecho todo eso. Yo pensaba el otro día, ¿por qué no se juntaron en la matriz, hacen todo eso y me mandan un video o simplemente hacen una conferencia de prensa diciendo que van a hacer eso, pero que bueno, justamente para evitar la confusión, y ahora voy a hablar un poco de la confusión, no invitamos al cuerpo político a que venga. Si quiere, claro, es muy difícil porque sería muy restrictivo, ¿no? Pero podrías buscar la manera. Sin embargo, profeso una acción performática en la cual el presidente y una cantidad importante de sus allegados, es decir, yo lo puse ahí un poco, ¿cómo decirlo?, de manera directa, justamente cómo las élites se performatizan en sus afectividades religiosas políticas, las élites reales o aspiracionales y sus allegados, ¿no? Básicamente fue eso, es decir, no es una ¿cómo decirlo?, una apuesta a lo popular, como es el caso del pentecostalismo, sino es una apuesta a la articulación entre diferentes élites bajo el manto religioso amplio, porque no solo el manto católico, acá está diciendo, miren que acá hay otros actores y bueno, y nosotros queremos articular con... Advertís los sillas del arranque que en particular la Iglesia Católica, que bajo el liderazgo de Daniel Sturla, sí, viene adquiriendo cada vez mayor grosor mediático, ¿no? Sí, porque la presencia mediática, es decir, con diferencia a otras administraciones, por decirle así, Sturla es alguien que maneja muy bien los medios y que aparte permanentemente está generando esto, por ejemplo, que hizo la Iglesia, generó muchos debates, reflexiones, investigaciones, pero también toda la solicitud de la Virgen, ¿te acordás? Sí, en la claro. Rambla. Es decir, él sabe que hay determinados puntos en que toca el botón y aparece laicidad. ¿Por qué? Porque él está cuestionando, obviamente, el modelo de laicidad en la Iglesia Católica y también otras corrientes religiosas. ¿Por qué? ¿Por qué lo están cuestionando? Porque en realidad nosotros pensamos, yo no sé por qué en Uruguay nosotros pensamos que lo que pasa acá es universal. Yo creo que tiene que ver con una visión, una mentalidad universalista que el vallismo colabora con. Hay cuestiones que son, la otra vez tuve que hablar, por ejemplo, el tema del cogobierno en la universidad. Es excepcional. La mayoría de las universidades del mundo, ni Harvard, ni Berkeley, ni la Sorbonne son cogobernadas. Entonces, decir que es un modelo generado y que alcanza a algunos países y no al mundo, le llama profundamente la atención a la gente, ¿no? Bueno, y con relación a lo religioso, ¿qué es lo que queremos? Con la laicidad también sucede lo mismo, es decir, se entiende como secularización o laicidad, es decir, esa relación entre el Estado y lo religioso, y esa relación adquiere diferentes características en función de cómo se construyen las diferentes naciones. Por ejemplo, el caso de Suecia. El caso de Suecia, hasta los 90 la Iglesia luterana fue parte del Estado. Pero tan parte del Estado sueco que vos tenías que poner unas crunas, es decir, la moneda, para financiar a la Iglesia luterana. Al mismo tiempo, obviamente, la mayor libertad religiosa ¿cómo decirlo? Los estudiantes suecos hacen investigaciones, por ejemplo, en vez de que te prohibido la simbología religiosa, las creencias religiosas, las cosmologías religiosas, los estudiantes a un nivel... ¿Qué hacen? Van y los mandan a estudiar diferentes religiones, ¿no? Entonces a vos te toca estudiar el Islam, al otro le toca estudiar, no sé, tal grupo que vino de la India, a los otros les tocan estudiar los protestantes, a los otros los católicos, sí, los judíos, es decir, y entonces ¿qué pasa? Terminás tu formación teniendo alguna idea, porque no son solo cosmologías religiosas, también son moralidades, son prácticas, son maneras de estar en el mundo, perdón. Y nosotros la decisión que tomamos como sociedad es decir, esto no entra a tales espacios, ¿sí? En vez de decir, bueno, puede haber una posibilidad, por ejemplo, no sé, estás en el liceo y vienen a darte charlas. Ateísmo, supone, sí. Porque hay muchos ateísmos, agnosticismo. Viene un hinduista, viene un católico, viene un país de santos. O sea, tal vez sería una manera de que las personas entendieran un poco más el mundo y las cosmologías del mundo, ¿no? Y las cosmologías que también están presentes en Uruguay. Sin embargo, la decisión nuestra es decir, no entra nadie acá. Pero a lo mejor, justo, bueno, charlar contigo es estar siempre sometido al riesgo de que se abran
felizmente, muchas puertas y ventanas, ¿no? Y por lo tanto posibles derivaciones, lo que ameritará nuevos, sucesivos y casi infinitos encuentros. Pero en todo caso, a lo mejor ni tanto, ¿no? Porque, a ver, cuando el profesor de historia o el, no sé, el de filosofía habla de las distintas corrientes ideológicas y hablas del liberalismo y hablas del marxismo, no necesariamente traes a un señor que es marxista y a un señor que es liberal, hablas, contás de en qué consiste, bla, bla, bla. Claro. Habrá algunos que lo harán con más o menos entusiasmo, bueno, eso forma parte. Claro. Bueno, pero yo creo que el punto débil, que no digo que esté mal que venga un señor de la Iglesia Católica, un sacerdote con su sotana a decir, bueno, miren nosotros, traca. A mí lo que de verdad luce ahora como innecesario es que sea eso deliberadamente ocultado, separado de cualquier formación, ¿no? Claro. Bueno, miren, muchachos, la vida está atravesada por el pensamiento religioso, siempre las personas con más o menos énfasis han encontrado por ahí y están esta, que en líneas generales dice esto, más o menos, ¿no? Más o menos. Como claro. Ese es un asunto, pero igual no quiero, porque me quedan 5 minutos y no quiero que me deje sin por lo menos dar esa mirada que vos estás teniendo acerca de este rol que quiere la Iglesia tomar o retomar, ¿verdad? Porque aparte está compitiendo con otra. Hay que acordarse que tenemos bancada evangélica, de representación evangélica. Es decir, la Iglesia ya no está sola, está compitiendo con actores religiosos que hacen política directamente. Porque hasta hace poco, pero a mí me da la sensación, cuando digo poco mismo, poco, ¿cómo decirlo? La libertad religiosa, la libertad de cultos, era como un mundo que existía en forma paralela con lo político. Y casi ni siquiera sabíamos si el senador o el diputado tenían alguna formación religiosa, alguna creencia religiosa. Ahora no solo empieza a saberse, sino que empieza a reivindicarse. Y lo que es más, recordemos que en la legislatura anterior, el segundo presidente de la Cámara, el diputado Amarilla, dijo que iba a obedecer la ley de Dios y después la Constitución. Lo que motivó que el diputado Fernando Amado no lo votara. Pero fue el único, creo, que no lo votó. Claro, pero te quiero decir, impresionado. Pero fue una cosa como muy nueva que eso, y todos lo votan igual porque obviamente tienen componentes políticas. Bueno, ese es un momento de degradación de lo político que es acumulativo. También es justo decirlo, para hacer el cuento entero, incluso creo que Amado también lo ha dicho, que en su conducta y su comportamiento como presidente de la Cámara durante ese año fue absolutamente ejemplar y nunca, de verdad, nunca puso algo encima de la Constitución. Claro, pero igual da la sensación que hubo un cambio, también, ¿no? Gente que empieza a performativizar su identidad religiosa en el espacio político, pero tenés en el caso del Frente Amplio mucha gente así. Sí, Susana Andrade, por ejemplo, tenés varios actores que comienzan a performativizar lo político y darle un lugar lo religioso y darle un lugar al espacio político. Entonces, en realidad, yo le llamo laicidad tigrada, porque justamente se mantiene la vieja mitología laica, pero al mismo tiempo vos tenés una cantidad de interpelaciones y tenés justamente el hecho de, por primera vez en Uruguay, que alguien asuma y hace todo este ritual que empieza antes de la llegada de la Iglesia Católica, ¿no? Todo este ritual de rezar, de estar. Sí. Y bueno, y eso es un cambio, es un punto de inflexión importante. Es decir, vos sos político, vos sos el presidente de todos. Claro, él puede decir, yo fui a misa, y si vos sos judío sos rabino, y si vos sos evangélico, estaban los pastores, y si sos católico estaba Sturla, ni más ni menos. El problema es que también tenés un alto porcentaje en Uruguay de personas que son ateas, agnósticas, y un porcentaje cada vez más alto de religiosos sin religión, es decir, gente que cree en muchísimas cosas, pero no tiene ningún tipo de adscripción institucional. Es la desinstitucionalización de lo religioso, que es un fenómeno planetario. Entonces, a ver, la persona que no sé, que trabaja con los elementales de las plantas, la otra que bueno, integran un espacio de creencias importante que tal vez no está de acuerdo, por ejemplo, con esas manifestaciones. Alguien me preguntó más temprano y ya ese es el punto, yo creo que. Pero por las dudas, y ya sé que no es exactamente el centro, pero por las dudas conviene. Uno puede ser, digamos,
ser hijo de esa tradición laica del Estado uruguayo, incluso reivindicarla, yo estoy en esa línea, Sí, yo sé. pero sin embargo, no tener una pizca, por lo menos en lo que uno cree, a veces el inconsciente de uno también tiene sus libertades, de antirreligioso. Claro. Yo reivindico la religiosidad, bueno, primero que nada reivindico la libertad, y en ese contexto, ya, al reivindicar la libertad... Pero vos tenés una perspectiva particular, porque en general lo que ocurre, sobre todo en el ambiente académico, es que se piensa que la gente que cree en algo tiene problemas, está disminuida, como dice la desesperación. Muchísima gente no entra por desesperación a grupos religiosos y nada de eso, al contrario, por goce, por felicidad, por otras cuestiones. Y te digo, al extremo, vos fíjate las investigaciones, cuando estábamos hablando de pentecostalismo, los inmigrantes, la mayoría son pentecostales, son evangélicos, muchísimos. En los sectores populares está lleno de iglesias, en las investigaciones no aparecen. Es decir, porque aparte no es, o sea... ¿No será por tratarse un fenómeno aún un tanto reciente? No, es por negar una identidad que no lleva a comprender y que aparte modela al sujeto totalmente, porque, por ejemplo, en el caso del pentecostalismo vos tenés un disciplinamiento laboral, un disciplinamiento corporal, es decir, un reingreso a la vida de otra manera, es decir, no es algo que creo y después hago cualquier cosa. Si tiene un efecto directo sobre la práctica de los sectores populares que no quiere ser visto. Bien. No quiere ser visto, bueno... Ahora hay una colega, Madalena Milcep, que va a defender una tesis sobre evangélicos y política, y bueno, y ahí uno percibe justamente la paradoja en el trabajo de ella, que entre el deseo justamente de los investigadores y el deseo de los activistas de cómo tiene que ser el mundo popular, claro, y lo que hace la gente. Entonces vos decís, así que vos trabajás sobre cultura popular, bueno, mira, yo te tengo que contar esto que está pasando en los sectores que vos estás investigando. ¿Por qué eso no aparece en tus investigaciones? Porque a vos no te gusta. Ahora, negar la realidad es una manera muy compleja de... Por eso yo escribí ese artículo, una revolución comunicacional. El pentecostalismo es una revolución comunicacional en los sectores populares, hay que entenderlo en el sentido más amplio de comunicación. La Nación Laica, Religión Civil y Mitopraxis en Uruguay, sí, es un libro que está disponible, digamos. Ahora está en internet, está agotado, pero está en internet, en por lo menos una versión en portuguesa. Y ese artículo te pones ahí. Y la pregunta, y la otra, y de la religión civil, identidad, representaciones y mitopraxis en Uruguay. Lo ponen en internet. También la gente lo puede leer en caso que tenga. Lo puede bajar. Simplemente es. Estamos en un momento complejo donde también lo religioso se funcionaliza, como pasa muchas veces, porque lo religioso es muy amplio. Lo religioso implica desde revueltas sociales hasta movimientos conservadores. Entonces yo creo que en ese juego, digamos, simbólico de la defensa de ciertas moralidades y demás, bueno, es que se produce toda esta acción performática claramente planificada entre la Iglesia Católica y el gobierno. Laureano. Eso está clarísimo. Eso es lo que a mí me preocupa. Y si me preguntan, ¿afecta la laicidad? Y yo creo que sí, que la afecta. ¿Sabes por qué, Alejandro? Porque es el presidente de todos. Inclusive es el presidente de gente que odia a la Iglesia Católica. Eso es lo que él tiene que entender. Hay gente que no quiere a la Iglesia Católica, hay gente que no quiere a estos otros grupos religiosos, hay gente que odia la religión. ¿Y por qué el presidente de todos tiene que estar en un espacio religioso cuando yo tengo que considerar la mayor pluralidad? Porque, a ver, en Estados Unidos... Porque importa saber esto. En un espacio religioso como presidente de la República, ese es no tema. Como el ciudadano que necesita encontrarse con su Dios. Ese me parece que es una distinción que es muy clara, ¿no? Cuando escribió este artículo, después de que él asume y hace toda esa performance, o sea, él como sujeto que practique lo que practique, justamente, pero la laicidad lo que hace es asegurar la libertad religiosa, no negarla. Ahora, el problema es cuando vos estás jugando con esos límites, porque tampoco es que, a ver, estamos en una economía, estamos buscando la sabiduría del universo, entonces invito a un budista, a un hinduista, a un católico. No. Esto es una performance religiosa política, eso hay que tenerlo claro, en una matriz en la que van todos los actores políticos a la misma posición, son las élites reales o aspiracionales, es decir, lo que empiezan a constituir espacios de poder. Yo creo que fue una situación muy compleja la que plantea la Iglesia Católica, porque aparte, yo decía, hay gente que no quiere a la Iglesia Católica, pero también hay gente que no quiere al presidente o que no está de acuerdo con su perspectiva política y demás, y siendo católico le molesta mucho. Hubo varias voces en contra de parte de los propios católicos.
Alejandro. Esto es importante Claro. destacarlo. Es decir, no es una comunidad homogénea. Hubo gente que se enojó mucho. Ese es otro asunto, no Ahora, es una ¿por comunidad qué alguien homogénea? que dirige una comunidad a sabiendas que políticamente el catolicismo es una comunidad bastante heterogénea, tiende hacia uno de esos sectores? Bueno. Hubo representantes de otros partidos políticos, aparte de la coalición, sí, algunos hubo, pero no fue tampoco un abrazo entre todos, ¿entiende? Una Sí, sí, hospitalidad. claro. Pues claro, si uno dice, Bueno, hubo voces incluso que, claro, muy, muy tenues, porque es una coalición que recién está empezando a pedalear, claro, tampoco se puede estar marcando las diferencias ya tan temprano, sí, pero me parece que algunas voces vinculadas al Partido Colorado, las históricamente vallistas, Ope Pasquet en particular, y otros, sí, Ope Pasquet es una suerte de vigilante del modelo laico clásico, y es verdad, porque él plantea que es muy cierto, por qué aparecen imágenes o capillas y demás en lugares del Estado, y hay varios casos de eso. Bueno, justamente. Y también son de los últimos años, y él siempre pide informes, y a mí me parece razonable. Ha habido una andanada de acontecimientos, totalmente, ¿verdad? Es decir, hay una cantidad, o sea, no es que, a ver, el comandante en jefe vestido como tal a la misa. A la misa, esas son cuestiones que uno dice, bueno, a ver, el otro modelo obviamente es cuestionable. Yo lo cuestiono, el modelo del laicismo radical, porque le hace muy mal a la gente. Aparte, en términos simbólicos, la gente necesita símbolos para los diferentes ciclos de vida. Ese es un aspecto. Y para la vida en general. Otra cuestión es empezar a hacer todas esas acciones performáticas de lo político y lo religioso, que siempre son excluyentes de alguien, porque era como la discusión con Rodó de la Cruz, la cruz, el símbolo de la cruz, cuando, no sé, ibas a un hospital y aparecía, y si vos no eras de esa corriente religiosa, si no eras siquiera cristiano, ¿cómo te ibas a sentir? Muy bueno, muy mal. Y capaz que inclusive eras de alguna religión que tenía problemas con el cristianismo. Incluso yo no sé ahora cómo es, porque la verdad que no me he fijado últimamente, pero en las salas velatorias era común que hubiese... Sigue siendo. ¿Verdad? Y yo recuerdo que una vez, murió mi abuelo, y un tío mío, que pobre, ya tampoco está con vida, le pidió al funcionario de la sala que quitara la simbología religiosa. Pero lo interesante... Pero es un problema, no es tan fácil. No me acuerdo cómo terminó. Yo era un gurí, un adolescentote. Pero lo curioso es que ese tío hacía eso desde una opción religiosa, porque en aquella época mi tío era testigo de Jehová, y en la simbología esa era católica, entonces le entendía que no le representaba, pero tampoco entonces, lo digo porque también eso no se cruza solo con los agnósticos o ateos, también están las lógicas. También hay una alternativa, ¿no? A veces al laicismo radical, que es un ecumenismo muy incluyente, pero cuando digamos, una conversación muy incluyente, pero en la cual también tenés que incluir personas que no creen en nada. Bien. Ese es el tema, o sea, también tenés que incluir, porque personas que no creen en Dios, de las diferentes formas de ateísmo, y etcétera, etcétera. Por eso, yo creo que es una configuración simbólica, política, de todo esto que sucedió, que no creo que sea buena como para nosotros como sociedad, porque está marcando y una cantidad de elementos en los cuales siempre alguien queda excluido. Es decir, no es la calle Pou que va, lo dijiste muy bien, Alejandro, no es la calle Pou que va a la misa cuando se le vienen ganas, es la calle Pou con toda la parafernalia, como diciendo, acá estamos todos, estamos rezando. Y con buena parte de su gobierno, además. Sí, ¿no? Sí, por eso. Que eso simbólicamente es innegable que algo quiere decir. Afecta, o sea, a ver, yo diría que es una apuesta político-religiosa para afectar precisamente el modelo laico, entre otras cosas. Entre otras cosas. O sea, no es lo único, pero es una movida muy informada, nos leyeron muy bien, nos entendieron muy bien, agradezco, y agradecemos, porque yo estoy hablando con varias cosas, pero ese proceso, una movida simbólica, política, religiosa, para afectar ese modelo. Bien. ¿Sí? Porque ese modelo también... Eso que acaba de decir tira el chico lejos, ¿no? Porque hay que estar entonces, claro, por lo menos atentos desde la perspectiva del análisis de las conductas, de los comportamientos, ¿no? Exactamente. Bueno, mi querido, gracias por el tiempo, como siempre, Nicolás. Gracias. Y sí, nos dejá la cesera. Igual me quedo abrazado a esa idea con...
cuando uno tiene demasiadas dudas sobre las cosas, siempre es buena herramienta la libertad, ¿no? Bueno, exactamente. Cuando uno está medio... Bueno, a ver, la libertad que eso es lo más importante nos dice? de defender, es lo más importante de defender la posibilidad. Yo siempre cuestiono esa idea un poco ingenua de la libertad del pensamiento, pero vos tenés que tener por lo menos los espacios sociales para tratar de experimentar eso, sobre todo en un país donde le cuesta mucho a la gente ejercer el sano intercambio y el diálogo sano. A las diferencias de acá las diferencias profundas acá en Uruguay se resuelven de manera patotera, pero no es el patoterismo de otros países, es un patoterismo de otro orden, ¿sí? A la uruguaya. Patoterismo de la banda oriental. Exacto, pero eso es para otra columna. Otra columna, me interesa mucho eso. Bueno, gracias, como siempre, Nicolás, muchas gracias. Nos estamos viendo.